Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. La posesión del nuevo mandatario de la República, Ernesto Samper, el 7 de agosto de 1994, fue seguida por los acostumbrados mensajes de paz de la guerrilla, emitidos esta vez separadamente por las FARC, el ELN y el EPL, anunciando con ello la disolución definitiva de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En lo sucesivo, cada grupo se enfrentaría al Estado por separado. En la época de mi gobierno, pues la violencia armada estaba fundamentalmente concentrada en la izquierda con las FARC y el ELN, y en la derecha con los grupos paramilitares que comenzaban a organizarse y a hacer incursiones y excursiones violentas, de las cuales vinimos a conocer sus resultados mucho después. Mi gobierno no pudo concretar un acuerdo de paz con las FARC, llegamos a estar muy cerca, pero sí ya realizamos algunos acuerdos de paz con el ELN, concretamente a través de los llamados acuerdos de la Puerta del Cielo en Alemania, con la ayuda del episcopado alemán. Llegamos a tener un diseño de acuerdos muy importante, que al final no se pudo concretar, pero bueno, yo creo que estos fueron como los puntos más sobresalientes de lo que fue la política hacia la izquierda. La parte de la derecha sí, nunca quisimos reconocer el estatus político de los paramilitares porque considerábamos que su condición no era la de sentarse a negociar con el Estado con condiciones ni espacios, sino simplemente someterse, y esto fue lo que les ofrecimos, una política de sometimiento. El Alto Comisionado para la Paz comenzó explorando caminos y sugiriendo alternativas y espacios alternativos para poder avanzar unas prenegociaciones con las FARC. Se identificaron unos puntos, inclusive se identificó un municipio que era el de La Uribe para poder comenzar los diálogos, pero finalmente yo creo que las FARC pensó que las fuerzas que estaban conspirando contra mi gobierno iban a ser capaces de desestabilizar el gobierno y prefirió someterse o más bien tratar de conseguir jugar a la desestabilización del gobierno antes que haber hecho unos acuerdos de paz que le hubieran cambiado totalmente la agenda del país y que no hubiera tenido que concentrarse tanto en la lucha contra el narcotráfico. A nosotros nos tocó vivir, a los últimos 4 o 5 presidentes nos tocó vivir el problema del narcotráfico. Si en la época del presidente Barco y el presidente Gaviria el problema era el narcoterrorismo, pues en mi época tuvo mucho que ver con la narcocorrupción. Creo que ahí se comenzó a destapar lo que era esta convivencia no violenta, convivencia mejor de la sociedad con los dineros de las drogas. De tal manera que uno de los propósitos fundamentales de mi gobierno se movió alrededor de 2 objetivos. Primero, luchar contra el narcotráfico y como común denominador de la financiación de las distintas formas de violencia, como la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la propia violencia sicarial, y de otro lado construir unos instrumentos para la paz. Por eso durante mi gobierno se creó el Consejo Nacional de Paz para convocar a la sociedad civil, se reglamentaron las zonas de reserva campesina como una respuesta al fenómeno del conflicto armado por las tierras, se creó la figura del Alto Comisionado para la Paz, se estableció la figura de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la llamada Ley de Orden Público para el manejo de situaciones, digamos, complicadas de desmovilizaciones y temas relacionados con el desarme, de tal manera que creo que a mí me tocó heredar una situación de un conflicto alimentado por los dineros de la droga y sin instrumentos de paz, y en eso se concentró la política de mi gobierno. Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, Samper había sido acusado por su rival Andrés Pastrana de haber recibido del cartel de Cali $3.7 millones para financiar su campaña. Tras un periodo de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995, a instancias del fiscal general Alfonso Valdivieso. Finalmente, el conocido como el narcoescándalo llegó al Congreso, que el 8 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente. Dio comienzo entonces el llamado Proceso 8000.
El 14 de diciembre de 1995, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias de el cesado ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, quien se encontraba encarcelado en espera de juicio, y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos $4 millones provenientes del narcotráfico habrían fluido a la campaña de 1994, con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 20 de febrero de 1996. Finalmente, el 12 de junio de ese año, la Cámara por 111 votos contra 43 absolvió por falta de pruebas a Samper en los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento. Los ataques de la subversión fueron haciéndose más contundentes y aumentaron de escala. A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el paramilitarismo se extendía por amplias áreas del país. La costa atlántica principalmente, de la mano de los intereses de numerosos hacendados, militares, políticos y empresarios, identificados con la lucha contra la guerrilla. Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. En 1993 muere Pablo Escobar, pero resulta que hay dos cosas que se han producido ahí. El cártel de Cali ha financiado la campaña de Ernesto Samper Pizano. A espaldas, de frente, como quiera hablarse, como lo debe investigar la justicia, pero hay un cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Y Ernesto Samper Pizano va a gobernar 1994 al 98, y es una época de profunda crisis de legitimidad. Entonces, y en el 93, el cártel de Medellín, o lo que quedó del cártel de Medellín, considera que es el cártel de Cali quien va a gobernar. Y entonces se abren a una guerra contra el cártel de Cali. Y se define allí un pacto, que es el pacto por la refundación del Estado y la toma del poder por los paramilitares y los narcotraficantes del cártel de Medellín. Y en el 93 está en la gobernación el gobernador Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente irá allá. En el 93 hay un pacto y ellos plantean esto, hay un pacto. Cuando yo planteé esta tesis, a partir de las conversaciones que había tenido con Rodríguez Orejuela en la cárcel de la Picota, había una redefinición allí clara de la estrategia del cártel de Medellín y el narcotráfico. Era que se habían propuesto llegar al Estado, tomarse el Estado, ajustar el Estado y colocarlo en consonancia de la legitimación y legalización de sus intereses. Para eso debían organizar el paramilitarismo fragmentado que había. Y entre 1993 se plantean el proyecto en 2010-2019, que es el proyecto de llegar al poder en el 2010 y haber transformado la institucionalidad del Estado en el 2019 y consolidarse en el poder de ahí en adelante. Ese pacto debía comenzar por fusionar las fuerzas paramilitares, y entre el 93 y el 97 se generaron los acercamientos para que todos los grupos paramilitares dispersos confluyeran en una conferencia nacional y en una confederalización. Y se forma en el 97, en julio del 97 tal vez, se forma las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia van a constituir el pie de fuerza militar. Las Convivir vienen antes, vienen durante el gobierno de... Sí, pero además estaba el presidente también Ernesto Samper Pizano. Era la posibilidad de institucionalizar esas fuerzas, de sacarlas de la ilegalidad. Pero eso lo que hizo fue disparar el paramilitarismo. Lo que está pasando allí es que se están dando dos fenómenos. Por una parte está confederalizándose el paramilitarismo, pero por la otra parte es que las FARC está en un proceso de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento militar muy grande, y está prácticamente diezmando al Estado, a la moral de Estado. Yo he afirmado, y creo que algunos comparten esas tesis, o comparto la tesis con eso, uno nunca sabe de dónde salen las tesis, pero la afirmación que yo he hecho en muchas partes es que las FARC le ganó la guerra en tierra a la fuerza pública, por lo menos la guerra en el sur. Fue la época de las grandes capturas, de inmensos contingentes de militares
secuestrados, dados de baja como bajas vivas que llenaron los pabellones, diezmó la moral de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Las FARC estaban disparadas, pero también estaba creciendo el fenómeno paramilitar. Se estaba consolidando las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces el fenómeno era muy grande. El ELN estaba redefiniendo su estrategia porque había sido profundamente golpeada por el paramilitarismo. Entre el 91 y el 94, 95 el ELN, en términos de sus bases sociales, no de su cuerpo de ejército, había sido muy golpeada por el paramilitarismo. Entonces toda su estrategia político-militar de construcción de poderes locales se había venido al piso. Que el paramilitarismo los había ahogado, los había criminalizado. Entonces hay esos dos fenómenos, un paramilitarismo fortaleciéndose y unas FARC hinchadas. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahí hay que diferenciar lo que son grupos paramilitares que se crean y lo que llamó en su momento Carlos Castaño como la SAUC, que eso realmente tampoco existió nunca como tal, eso era más un proyecto del propio Castaño que una realidad. Pero los primeros grupos de paramilitares o de autodefensa se va a crear a fines del gobierno del presidente Turbay en el 81 con la creación de lo que se llamó en su momento el MAS, ese movimiento llamado Muerte a Secuestradores, a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19 y que va a generar una ofensiva de ese MAS en cooperación con organismos de seguridad del Estado contra estos grupos. Igualmente, probablemente el primer grupo rural que se va a crear va a ser los grupos paramilitares de Puerto Boyacá, que se van a crear en respuesta a lo que podríamos llamar abusos de las FARC, del Cuarto Frente, en esa zona de Puerto Boyacá, y que va a liderar mucho un dirigente liberal de allá, Pablo Guarín, junto con el Batallón Bárbula, la Asociación de Ganaderos de la región, ACDEGAN, la Texas, y esa confluencia de sectores va a tener su expresión en esos primeros paramilitares, en esas primeras autodefensas allí. Luego vamos a ver que se van a seguir desarrollando como proyectos regionales, las del nordeste antioqueño, por los Castaños, después del secuestro de su padre y asesinato por parte de las FARC, en la zona esmeraldífera de Boyacá igual, en la zona del Chucurí en Santander, en la zona de la Sierra Nevada, y se van a expandir, pero siempre como proyectos de carácter regional. Creo que es Carlos Castaño ya en los 90 que va a intentar darle una cierta coordinación nacional, pero eso creo que no pasó más allá de esa intención de agruparlas bajo esa sigla de AUC, porque en la desmovilización de Rarito quedó claro que se trataba era de proyectos regionales en la medida en que cada grupo manda su representante, nadie delegaba en otro que los representara. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, bajo el mando de Carlos Castaño, se convierten en el grupo más activo. La avanzada, liderada por las autodefensas, se manifiesta inicialmente en el norte de Urabá, apoyada por antiguos miembros del EPL perseguidos a muerte por las FARC y por las disidencias del movimiento que no se desmovilizaron. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión a la región del Atrato, Oriente Antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar, bajo la forma de violentas incursiones de tierra quemada. Horacio Serpa Uribe, político colombiano. Con el ánimo de buscar la paz, queríamos avanzar en ese propósito, pero de una parte intervino la gran crisis que se presentó por el problema de la financiación de la campaña, y por otra parte existía ya una gran reticencia en el ánimo de la gente acerca de estos intentos de paz, pero se hicieron y se estuvo buscando con las FARC. La FARC inclusive en una oportunidad dijeron, si despejan Uribe, empezamos a hablar. No fue posible que se lograra esa situación. El gobierno llegó hasta
ofrecer que se despejaba toda la zona rural del municipio de Uribe, pero no el casco urbano. Ahí hubo una gran discrepancia, entonces no hubo nada con las FARC. Por el otro lado hubo acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, hubo el interés del gobierno alemán, en nombre del presidente Samper. Yo estuve hablando con el canciller alemán, con su ministro de Seguridad, que era el señor Schmidbauer. Intervino la iglesia alemana y a través de ella se comunicó con la iglesia católica colombiana. Hubo encuentros como el de la Puerta del Cielo y cosas de esas, pero finalmente no hubo ningún avance, ningún acuerdo. La primera gran zona del despegue, que fue en Cartagena del Chairá, que creo que eran varios miles de kilómetros, más de 20.000 kilómetros cuadrados, y se hizo para poder obtener la liberación de los soldados de las Delicias. O sea, al gobierno no le parecía particularmente preocupante que hubiera o no un despeje cuando había de por medio razones humanitarias. El problema comenzaron fue cuando en el gobierno ya del presidente Uribe no se hizo hincapié en la necesidad de hacer este tipo de inversiones o de hacer intervenciones humanitarias, sino hubo ya una mayor política de confrontación y de guerra. Creo que esta es la parte, digamos, lamentable de esta política de seguridad democrática. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, el gobierno del presidente Samper, el problema es que el gobierno del presidente Samper, que intenta desde el inicio repolitizar el conflicto y buscar una salida negociada, para lo cual él es el que crea la figura del Alto Comisionado para la Paz, que se mantiene hasta hoy día, pero rápidamente este gobierno va a quedar inmerso en medio de la gran crisis política del llamado Proceso 8000 por la financiación de la campaña, y eso hace que el margen de maniobra sea muy pequeño y no pueda efectivamente, primero, que se produzca el despeje del municipio de Uribe, que era lo que se había acordado epistolarmente con las FARC para empezar negociaciones. Se opone el comandante del ejército de la época, que era Harold Bedoya, que no acepta, en lo que se conoció como ruido de sables, y evidentemente eso lleva a que cualquier intento se rompa. Obviamente en otras condiciones un presidente civil tendría que haberse impuesto sobre el comandante del ejército, pero se trataba en este caso de un gobierno políticamente débil por toda la crisis del 8000. Con el ELN se hacen una serie de acercamientos a través de Francisco Galán y Felipe Torres, que eran los dos presos del ELN de la Dirección Nacional, que el gobierno les da un reconocimiento como voceros y que el ELN también los ratifica como tales, como voceros, y se logran algunos acuerdos en el campo del VIH, el campo humanitario, sobre niños, sobre misión médica, y al final del gobierno la firma en España del preacuerdo del Palacio de Viana, que después lo filtra la derecha española y que en esa medida queda inviable para el ELN como una posibilidad política. Lo que se llama narcotráfico, eso no marcó, eso está marcando, eso está en la historia colombiana y sigue, porque eso no se ha acabado. Lo que pasa es que en los 80 lo que hay es un periodo, especialmente en el gobierno del presidente Barco, que había empezado en Betancourt, pero que se acentúa, de narcoterrorismo muy fuerte, en que especialmente el cártel de Medellín, a través de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, que habían entrenado con especialistas internacionales, el famoso coronel israelí Yair Klein y otros ingleses, y los convirtieron en su arma para enfrentarse a las instituciones del Estado alrededor del tema de la extradición, que fue la bandera central que arguyeron estos grupos, que se llamaban los extraditables, y que produjo todo un periodo de narcoterrorismo, de grandes magnicidios. Es el periodo en que asesinan, probablemente empieza con el asesinato del ministro
Lara Bonilla, en el gobierno del presidente Betancur, y luego en el gobierno del presidente Barco, 4 candidatos presidenciales, el procurador de la época, el gobernador de Antioquia, el comandante de la policía y todo el periodo de bombas y terrorismo indiscriminado en las grandes ciudades alrededor de la extradición, y que confluye, digamos, hacia la constituyente del 91, donde hay que decir parcialmente estos grupos lograron su cometido, porque lo que la Constitución del 91 en principio hizo fue eliminar la extradición, que era uno de los objetivos de todo este periodo. Entonces, digamos, una cosa es que el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de financiación, especialmente de los grupos paramilitares, pero también de las FARC en principio, y luego también del ELN más adelante, y sigue siendo una fuente importante de financiación de estos grupos ilegales. Y otro es ese periodo de narcoterrorismo que, digamos, fue la lucha de estos narcotraficantes porque no fueran extraditados a Estados Unidos. Paradójicamente, hoy día los narcos lo que más rápido quieren es que los extraditan, porque ya aprendieron a negociar con los gringos y saben que en la justicia norteamericana pueden llegar a acuerdos, pero en esa época había un gran temor, un gran terror con la justicia americana y la extradición. Entonces, digamos, ese periodo de los 80 especialmente, que va a vivir la sociedad y que termina prácticamente con la muerte de Escobar, que es el periodo de mayor auge del narcoterrorismo. Pero el narcotráfico va a seguir y ha seguido siendo una fuente de financiación para grupos ilegales, como sucede con todas estas rentas ilegales en cualquier sociedad. Las cooperativas de seguridad rural o Convivir, nuevas asociaciones de autodefensa, autorizadas por la Administración Samper por medio del decreto 356 de 1994, sirvieron en este marco de fachada para que los ultraderechistas pudieran consolidar sus avances territoriales y a la vez se mostraran ante la opinión pública, cobijados por una nebulosa entre lo legal y lo ilegal. La falta de supervisión del gobierno central le abrió camino a muchas irregularidades, verificándose en las zonas donde se implantaron una multiplicación de estructuras paramilitares. Las Convivir proliferaron bastante en Antioquia, con el impulso del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. 2 años de continuas derrotas tenían postrado moralmente al 250.000 de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a más en medio del caos que representaron los 4 años de la administración Samper. Desde el norte, a base de masacres, avanzaban las AUC, mientras el suroriente del país escapaba casi que totalmente al árbitro del Estado que controlaba solo las capitales y las poblaciones más grandes. León Valencia, investigador del conflicto armado colombiano. Digamos que lo paramilitarismo propiamente dicho, yo creo que en Colombia se da del año 94, como un ejército paramilitar, se forma en sus primeros años de los 90 y pues dura hasta la desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia. Ese tipo de autodefensa, que son organizaciones campesinas al lado de las autoridades y con otros ingredientes, las mafias del narcotráfico y los políticos, el paramilitarismo y empresarios. El paramilitarismo, digamos, aquí a veces se tiene una imagen de paramilitares con cierta razón que vienen desde la década de los 70 y son a veces grupos privados de los empresarios del campo, grupos organizados también por la fuerza pública, pero son organizaciones dispersas que cumplen una función específica en un territorio, sin un sentido tampoco tan de poder, sin un proyecto ofensivo de poder. Eso era lo que se fue dando. Luego entró pues en el 84, 80, pues primeros años 80, lo que fue el narcotráfico y sobre todo pues del tanto de la marihuana como después la cocaína, y ahí se empezaron a formar los grandes carteles que siempre tuvieron una vocación de intervención en política, como ya lo sabemos,
en la historia. Ese tipo de grandes organizaciones mafiosas, carteles que se fueron formando, pues tuvieron su punto más alto a finales de los años 90. Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela y todas esas estructuras de carteles, siempre con una vocación de intervenir en política. Intervenían en la política formal a partir de infiltrar las campañas, hacer alianzas con los políticos, y lograban también, pues hacían funciones duras de terrorismo contra organizaciones de izquierda y todo eso. Pero para mí el verdadero paramilitarismo es la confluencia ya a principios de los años 90 de esas mafias, políticos, empresarios y, claro, campesinos también, en una disputa por el territorio, por el poder local, influencia en el poder nacional, por las rentas del narcotráfico, pero también por otras rentas. Ya es un proyecto supremamente complejo y correspondió a una reacción fundamental de las élites contra la Constitución del 91. Es un levantamiento de las élites regionales ante el proceso democratizador de la Constitución del 91, y de hecho lo contuvieron. Ya eso se tuvo su punto de arranque duro y de expansión fue el año 94, porque en 91 y 94, cuando se hace la Constitución del 91, en esos 3 años se vivió como un momento de gracia en el país, que disminuyeron todos los indicadores de violencia, porque unas guerrillas negociaron, porque mataron a Pablo Escobar, porque el país respiraba con la esperanza de la reforma política. Pero en el 95 se produjeron 2 hechos. Uno, todas estas guerrillas se habían ido después de las últimas negociaciones de paz al campo a construir un ejército, y por el otro lado el levantamiento de las élites regionales contra la Constitución del 91. A los de las FARC les parecían muy poquitas las reformas de la Constitución del 91, y a los de las élites regionales les parecían demasiadas las reformas. Entonces los unos se alzaron desde la derecha para contener las reformas muy avanzadas, según decían ellos, y los otros se alzaron desde la izquierda diciendo que esas reformas no satisfacían todas las aspiraciones de ellos. Fue la tenaza, y se distribuyó en el país geográficamente. Los puntos más álgidos del paramilitarismo estuvieron en el norte, en el oriente, en casa, y los más duros del sur, los más duros, digamos, de las guerrillas estuvieron en el sur, de manera que ese fue un alzamiento de 2 fuerzas armadas contra la Constitución del 91. Fue tan duro que ya está demostrado que desde 1995 a 2005, esos 10 años, se produjeron el 70% de las víctimas de este conflicto. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.